El río Tormes recorre el sur de la ciudad de Salamanca y luego gira hacia el norte para llegar al Duero. Sobre 3 pequeñas colinas crece la vieja y señorial ciudad de Salamanca. Sus edificios se alzan escalonadamente hasta una cima que corona la catedral. El Renacimiento y el Barroco han tallado la historia en las fachadas de sus mejores edificios. El núcleo urbano se centra en la Plaza Mayor, una obra arquitectónica de comienzos del XVIII con proyecto de Alberto de Churriguera. El perímetro porticado sirve de soporte a edificios de 3 plantas, entre los que destaca el ayuntamiento. Las fachadas y frontones se decoran con bustos de reyes antiguos y con medallones de animales que simbolizan valor y nobleza. La universidad la fundó Alfonso IX en el 1200. Los reyes católicos la elevaron a su máximo esplendor en el siglo XVI. Este lienzo pétreo de 1533 contiene una de las decoraciones platerescas más destacadas del arte español. El tiempo nos borró de la memoria el nombre de sus autores. Los muros de piedra tallada nos dirigen hasta un edificio anejo a la Universidad Antigua, la Casa Museo Miguel de Unamuno, una construcción en 2 plantas de estilo barroco. La pronunciada escalera nos eleva a la planta superior. En ella, un gran salón distribuye el acceso a los despachos y la vivienda del que fue rector desde 1891 hasta 1914. La vinculación de Unamuno con esta casa surge un poco de la casualidad. Él había venido a esta ciudad tras haber aprobado las oposiciones de catedrático de lengua griega y tras vivir unos 10 años como profesor en diversas casas de la ciudad, le toca por suerte leer el discurso de apertura del curso del año 1900. Y este discurso es tan absolutamente renovador en sus planteamientos pedagógicos que trasciende la ciudad y llega a Madrid. Y en un momento de la historia de nuestro país en que son los ministros los que nombran los rectores, pues a él le toca el nombramiento de rector de la Universidad de Salamanca. Y es cuando viene a esta casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece ser que hasta este momento, hasta que llega don Miguel, ningún rector salmantino había ocupado esta vivienda, debido a que eran ciudadanos que tenían su propia vivienda en la ciudad. No es el caso de Unamuno, que vive en 2 casas de alquiler y ya tiene muchos hijos, y le viene estupendamente venirse a la rectoral, que era como se le conocía entonces. De manera que aquí vivirá 14 años, aquí creará la mayor parte de la producción de su obra y tendrá a todos sus hijos. Las ideas renovadoras que le valieron el nombramiento como rector son ahora las que en 1914 le valen que fulminantemente se le cese y deberá dejar la casa donde ya no volverá nunca más. Él vivirá y morirá en otra casa de la ciudad, en la de la calle Bordadores, y la explicación de que la casa esté tan unida a Unamuno y que finalmente se convierta en Casa Museo Unamuno se produce en 2 diferentes etapas de la vida. Primeramente porque Unamuno, poco antes de morir, siempre agradecido a la ciudad y a la universidad, dona su biblioteca. En los años 50, una de las hijas de Unamuno, Felisa, la hija más carismática de la familia, se viene para aquí. La universidad le deja vivir y ella actúa un poco de bibliotecaria y enseña la Casa Museo. Tenemos todavía investigadores que están en su plena producción actualmente, que recuerdan cómo la hija de don Miguel pues les enseñaba el museo, les dejaba ver el archivo, consultar la biblioteca y demás. Unamuno fue fundamentalmente un intelectual en el pleno y más absoluto sentido de la palabra. Un intelectual que lo que pretendía fundamentalmente era convertirse en una especie de educador, de rector incluso de la sociedad española y yo diría que de la sociedad europea de su tiempo. De hecho, Unamuno fue el escritor, el intelectual español más conocido fuera de España en el primer tercio del siglo.
Su influencia es enorme y él, a buen seguro, que pretendió que esta influencia fuera mucho mayor. Como escritor, la primera peculiaridad es que cultivó todos los géneros literarios, desde los géneros literarios más convencionales y clásicos, la novela, la poesía, el teatro, hasta otro tipo de géneros menos cultivados dentro de nuestra tradición, como podrían ser pues, los escritos más o menos autobiográficos. Y bueno, entre ambas cosas está toda esa faceta de ensayista, de articulista, también de corresponsal, de autor de un enorme e interesantísimo epistolario que sigue en proceso de edición. Si hubiera que destacar alguna de estas facetas, aunque lo primero que hay que reconocer es que su obra tan variada, tan prolífica, escribió mucho, porque él yo creo que necesitaba escribir para pensar, para entenderse consigo mismo y con el mundo, y además también tenía una enorme y numerosa prole que alimentar, pero dentro de todo ese conjunto yo creo que hay una gran coherencia, una extraordinaria unidad, forma un universo que no veremos en toda su plenitud hasta que no existan unas verdaderas obras completas de Unamuno. Pero si hubiera que destacar aspectos, naturalmente lo más destacado de su producción son las novelas y son los ensayos. Él fue el gran renovador de la narrativa y del ensayo español en las primeras décadas del siglo XX. Unamuno es un personaje histórico que encarna muy bien los grandes problemas de la España de la Restauración, la España en la que él vivió, la que le tocó vivir. Por una parte, el problema del tránsito del liberalismo a la democracia, es decir, de la conversión de España en un Estado regido políticamente por las pautas de un sistema democrático. En segundo lugar, el grave problema social que la España de la época también vivía, un problema urbano ligado a la llamada en la época cuestión social, el problema obrero, y también por el ámbito geográfico en el que Unamuno vivió la mayor parte de su vida, que fue el ámbito salmantino, un problema agrario muy agudo en el que el propio Unamuno se comprometió personalmente mucho. Y quizá el tercer gran problema social de la época, en el cual igualmente Unamuno se pronunció con una voz propia, con una voz peculiar y desde luego muy difícilmente confundible respecto de otras, es el problema nacional, el problema de España, en el que igualmente la postura de Unamuno se puede considerar que es una postura personal y particular. Muy significativamente la vida de Unamuno transcurre entre dos guerras civiles. A Unamuno le corresponde vivir el final de la Segunda Guerra Carlista en un lugar tan privilegiado para observar ese fenómeno bélico como fue Bilbao, es decir, las referencias al sitio de Bilbao y la impresión que Unamuno conoce en sus años de juventud. Unamuno había nacido en el año 64, es muy fuerte y está muy presente en gran parte de su obra, al menos en su primera época. Y, como es bien conocido también, pues el final de Unamuno está ligada a la guerra civil del siglo XX, a nuestra guerra civil, en la que igualmente Unamuno desempeña un papel significativo, un papel importante. Unamuno vivió en Bilbao el comienzo de la era industrial. Europa se puebla con una muchedumbre de trabajadores que se asientan en las periferias urbanas para satisfacer las necesidades del desarrollo industrial. El discurso marxista se extiende entre las masas obreras y algunos intelectuales. En 1894, Unamuno se afilia al Partido Socialista de Pablo Iglesias. La sensibilidad de Unamuno ante las masas de desplazados y hambrientos se transforma en la pasión de un converso. Pronto, su brillante discurso se difunde en los diarios de izquierda como La lucha de clases. Pero esta pasión pronto encontró un contrapunto en su conciencia. En esta época publica la novela Paz en la guerra,
y comienzan sus críticas a los dirigentes socialistas por su incapacidad para hacer frente al problema español. 1896 es el año de la crisis. Raimundo Genaro, su hijo, nace con hidrocefalia y poco después muere irremediablemente. Esta muerte sume a don Miguel en una profunda crisis emocional e ideológica que marcará definitivamente el rumbo de su vida. En 1898 culmina el desastre colonial español. El panorama europeo no es mejor y un espíritu de renovación recorre toda Europa. Como novelista, Unamuno se convertirá pronto en uno de los grandes renovadores de la narrativa española del siglo XX. En este camino de renovación, su obra quizá más representativa y paradigmática es Niebla, escrita en 1907 pero no publicada hasta 1914. Esto es un dato muy significativo, el hecho de que tarde tanto en publicarla, puesto que Unamuno de alguna manera no se siente seguro con la novela, tarda en publicarla debido a la mala recepción que tuvo crítica y de lectores que tuvo Amor y Pedagogía. Niebla, que él bautiza medio en serio, medio en bromas, como novela, Nibola, puesto que es consciente de que está rompiendo los moldes del género narrativo. En Niebla ya esta evolución y transformación de la novela alcanza, digamos, su plenitud. Ahí nos encontramos ante un personaje que no tiene identidad, que no tiene personalidad, que no sabe hacia dónde ir, pero que conforme avanza la novela va cobrando existencia, va cobrando autonomía, hasta el punto de que hacia el final de la novela este personaje se rebelará contra su autor en ese famoso pasaje que tiene lugar supuestamente en esta casa donde nos encontramos, en el que Augusto Pérez visita a ese tal Miguel de Unamuno y este le da a conocer que se trata de un personaje literario y que por lo tanto no tiene libertad. La palabra de Unamuno sacude con fuerza la conciencia de sus contemporáneos. Su valiente ejercicio de la libertad, que tantos descalabros le produce, tiene como contrapartida la admiración de sus conciudadanos. En 1929, Victorio Macho le compone un busto en bronce y granito que, actualmente, se expone en la escalinata de la Facultad de Filología. Unamuno, inalterable frente a los avatares de su propia historia, extendió infatigablemente el discurso renovador de su obra. En estos años nos encontramos con un Unamuno, además, directamente enfrentado a la monarquía e incluso, en un cierto sentido, se trata de un enfrentamiento con algunos componentes personales, con el propio rey Alfonso XIII, de manera que eso es lo que nos permite entender también cómo, en plena crisis de la Restauración, cuando el régimen de la Restauración se encontraba pues prácticamente ya en quiebra como régimen parlamentario, Unamuno va también a protagonizar una verdadera batalla política, como sucedía en muchas ocasiones en su vida, con un cierto componente personal de lucha, en este caso, contra el dictador, contra el general Primo de Rivera, que a partir de 1923 se convierte en la cabeza de un régimen político que, como es bien conocido, pues no va a llegar a consolidarse. Precisamente en la lucha de los intelectuales contra el dictador, contra Primo de Rivera, Unamuno una vez más va a desempeñar un papel especialmente relevante. De esa manera, en su exilio, en Fuerteventura, después en París, Unamuno de nuevo va a encarnar, va a ejercer un papel simbólico muy importante en la caída de la dictadura de Primo de Rivera y cuando la Segunda República se proclama, a partir del 14 de abril de 1931, don Miguel va a ser uno de los personajes que mejor simbolizan, que mejor encarnan ese cambio de régimen, esa llegada
por fin, tras un largo periodo, de un régimen democrático al que la Restauración, al que la monarquía de la Restauración no había conseguido desembocar. Dentro de este camino de la renovación de la novela nos encontramos años después con un texto inclasificable, un texto en el que no todos están de acuerdo en clasificar como novela, que es el titulado ¿Cómo se hace una novela? Se trata de un texto que en efecto participa de muchos géneros al mismo tiempo, del género narrativo, pero también del género ensayístico, del género autobiográfico, de las memorias, del diario público, para ser leído por todos, no del diario íntimo, etc. Es una novela en la que podríamos decir que el género narrativo, dentro de la tradición española, aparece totalmente destruido o, como diríamos pedantemente hoy, deconstruido. Luego, después de esta novela, en la que ya no se puede ir más lejos, dentro de la ruptura de moldes, nos encontramos con la etapa de plenitud como novelista de Unamuno, y cuyas manifestaciones principales pues serán textos como San Manuel Bueno Mártir, y una novela menos conocida, pero que yo creo que es muy importante porque en ella también culmina su evolución como narrador, que es la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez. En esta novela, una novela enigmática, una novela muy experimental, una novela en la que no hay trama, en la que no pasa nada. Unamuno la definiría como la novela de la novela, y en ella está ya perfectamente mostrado en la práctica y en la teoría, puesto que en ella se reflexiona sobre la novela, su concepto de la novela, que ha llegado a convertirse, frente a aquella definición que daba Stendhal de que la novela era un espejo a lo largo del camino. En el caso de Unamuno, de la novela de plenitud de Unamuno, la novela parece concebida como una galería interior de espejos empañados que se reflejan unos en otros hasta el punto de que no se sabe cuál es la imagen original. Los acontecimientos se precipitan en los últimos años de la vida de Don Miguel. En abril de 1931 es elegido concejal por la coalición republicano-socialista. En junio del mismo año le eligen diputado. Unamuno se enfrenta en Cortes Constituyentes a los diputados vascos y catalanes que pretenden conseguir estatutos nacionalistas. La suma de conflictos políticos desestabiliza la República. Un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran Ortega, Machado y el propio Unamuno, piden calma a la población, pero la espiral de violencia-represión aumenta. Don Miguel dice: la República se nos va. España está entregada a la más lamentable anarquía, a las luchas de supuestas clases, a luchas de comarcas, a luchas de confusiones. En 1934 se jubila y la República le nombra rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. En 1936, Unamuno criticó la política del Frente Popular y apoyó el levantamiento militar. Don Miguel participó como concejal en la primera congregación municipal de los rebeldes. La República le destituye de todos sus cargos. Franco es aclamado caudillo de España e instala su cuartel general en Salamanca. Días más tarde, durante la fiesta de la raza, el aula Unamuno de la universidad se transforma en el escenario del último acto público de Don Miguel. Se está celebrando la fiesta y los oradores han terminado sus discursos patrióticos. Unamuno toma la palabra y lo hace para criticar el planteamiento de la guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. También se extiende contra la diatriba en la que los fascistas afirman que Cataluña y el País Vasco son un cáncer para España. Entonces, el general Millán Astray le interrumpe con el grito de «¡Viva la muerte!».
Unamuno no se amedrenta y continúa una larga e inspirada intervención contra la sinrazón de los golpistas sublevados y finaliza así. Duele pensar que el general Millán Astray pueda dictar las normas de psicología de las masas. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes suele sentirse aliviado viendo cómo aumenta el número de mutilados alrededor de él. Tras el suceso, todos le dan la espalda. El régimen franquista le destituye de sus cargos. La excepción son los falangistas que se esfuerzan por atraerlo hacia ellos para capitalizar su fama, pero Unamuno se mantiene firme rechazándolos. Don Miguel pasa los últimos días de su vida aislado en su domicilio, hasta que, el 31 de diciembre, muere tras sostener una fuerte discusión con el falangista Bartolomé de Aragón. A la ceremonia del entierro asiste el nuevo rector y, a pesar de la oposición de la familia, el féretro es transportado a hombros por los falangistas. En el cementerio, los restos de Unamuno reposan compartiendo nicho y lápida con su hija Salomé. Sus propias palabras son el mejor epílogo para su vida. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Nuestros objetivos, desde que llegamos aquí en los años 90, fue por una parte dar a conocer realmente a la casa en la ciudad, ya que mucha gente no sabía que existía aquí el museo, y yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. Hemos vinculado totalmente al museo como lo que es la ciudad, y también hemos trascendido de Salamanca, porque las visitas año a año están aumentando y nos demuestran que estamos un poco en el buen sentido. En cuanto al archivo, pues es nuestra auténtica joyita. Como he dicho antes, tenemos toda la biblioteca personal de Unamuno, que es un fondo pues interesantísimo, porque el valor de los libros, obviamente, para los investigadores y para nosotros que trabajamos con ellos, es que están llenos de anotaciones de Unamuno, de críticas a lo que está leyendo, las dedicatorias de gente fascinante que entonces ya estaba consagrada, o de gente que pensaba entonces a despuntar y que ahora son grandísimas figuras de todos los países, sobre todo con Hispanoamérica, con los que don Miguel tuvo muchísima vinculación. En cuanto al resto del archivo, bueno, el fondo más importante son las cartas. Conservamos 25.000 cartas recibidas por Unamuno, muchas de ellas aún inéditas, y son pues interesantísimas. Primero porque él se escribe, claro, con sus compañeros de generación del grupo del 98, también con ese pequeño grupo de jóvenes que empieza a despuntar, que es el 27, con políticos e intelectuales de la época, pero con muchísimos personajes europeos y americanos que le escriben simplemente porque le admiran y le cuentan los problemas que en esos momentos pasa su ciudad o su país, con la huelga, con revoluciones industriales, con movimientos sociales. La Casa Museo también dispone de un interesante fondo fotográfico en el que se recoge la actividad viajera de don Miguel y su gusto por ser retratado. En el ámbito de la investigación, la Casa Museo y la Universidad organizan cada 2 años jornadas unamunianas que aglutinan a los más consagrados investigadores internacionales. Estas jornadas también acogen a los jóvenes que empiezan a despuntar y muestran interés por el autor. Salamanca apresa entre sus luces y sombras la memoria de aquel vasco de pensamiento lúcido y enérgico al que albergó. Su obra nació aquí para buscar el sentido de la vida humana y posiblemente descubrir la cima de la soledad.